Hola mis amados, hola iglesia, ¿cómo están amigos, hermanos? Qué bendición estar unidos una vez más hoy miércoles. Qué alegría poder saber de todos los que nos están sintonizando. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí en nuestra área en Temecula, en California, y también nuestros familiares, hermanos y amigos y familiares de nuestra iglesia. Ustedes son parte de nuestra iglesia, somos uno en Cristo unidos. Y quiero invitarte a que compartas este link, invites a otros a estudiar la palabra de Dios, a orar juntos, a alabar al Señor, que tanto necesitamos estar en comunión con Dios, en comunión unos con otros. Y damos gracias a Dios por el honor que tenemos de estar unidos hoy. Así que quiero invitarle a que oremos juntos antes de estudiar el libro de los Salmos, que vayamos al Señor en oración. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro en tus propias palabras, ores conmigo y vayamos delante del Señor. Padre, venimos ante ti, Señor. Damos gracias por el privilegio que nos das, Dios, de estar aquí, de buscarte a ti, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, ¿dónde estuviéramos si no fuera por ti, Cristo Jesús? Tu palabra nos dice, Señor, que tú demostraste tu amor en la cruz, que tú has vencido, Señor, y que tú nos has dado tu Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Y esa verdad es tu palabra, que nos hace libres, que nos guía, Señor, y que nos restaura, y que conforma nuestra mente, Señor, no al mundo, sino a ti, Señor, a la verdad de Cristo. Te amamos, Dios, te damos gracias por este estudio. Pido por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que se conectan con nosotros, que tú les edifiques grandemente, Señor. Bendice sus vidas, trae sanidad, trae provisión donde haya falta, trae restauración, Señor, donde sea que nos encontremos, Dios. Que tú intervengas en medio de nuestra vida y que todos, Señor, nosotros te alabemos y te demos honra y gloria, Señor. Que en nuestra vida, en nuestra boca haya cánticos de alabanza y haya adoración a ti, al único digno de ser exaltado, al único digno de ser glorificado. Ese eres tú, Señor. Te amamos y te damos gracias y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Bueno, acompáñenme al libro de Salmos. Vamos a estar hoy en el Salmo 40, un salmo maravilloso y es un salmo especialmente de David, al músico más hábil, ¿verdad? Al músico principal. Y es inspiración de Dios, este salmo es la palabra de Dios. Y David está compartiendo su corazón con el Señor. Y vamos a ver aquí el corazón de aquel siervo rey, ¿verdad? David, un siervo rey, Dios lo ungió como rey, lo puso como linaje en la vida del linaje de Cristo, ¿verdad? Cristo, el hijo de David, es dado el nombre. Entonces, la vida de David ha sido cumplida por el propósito de Dios. Recuerde también que David viene de una familia en la que el Redentor se presentó, ¿verdad? En el libro de Ruth vemos la historia como de la abuela de Job, ¿verdad? Siendo Ruth ella, siendo moabita, se incluye a las promesas de Dios, poniendo su fe en el Dios de Israel. Y esa es la historia de David, en la que él, siendo un siervo, siendo un pastorcito, siendo un hombre apartado para Dios, Dios lo unge como rey y lo usa para su gloria. También siendo un siervo que sufrió y pasó por grandes sufrimientos y grandes guerras y grandes dificultades, vemos aquí cómo él puede celebrar quién ha sido el Señor en su vida. Y es para nosotros una sombra de quién es Dios, una ilustración proféticamente de quién es el Mesías, de quién es Cristo, de quién es Dios. Y los salmos nos ayudan a ver y comprender quién es nuestro Dios en alabanza, en adoración en nuestras vidas. Así que acompáñeme al verso 11 y vamos a estar aquí viendo los versos, todo el capítulo, y vamos a estar viendo aquí los versos del 1 al 3. Acompáñeme ahí. El verso 1 comienza diciendo: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos.
puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vemos aquí, David por fin ha escuchado que Dios ha respondido, ha visto la respuesta de Dios. Vemos viniendo los capítulos anteriores, 38, 39, la gran espera de David, diciendo: yo confiaré en Dios, esperaré en Él, estaré paciente esperando en su respuesta. Y este capítulo 40 posiblemente fue una respuesta en la que no fue inmediata, ¿verdad? Tuvo que él esperar, pero fue una respuesta en la que Dios inclinó su oído y escuchó su clamor. Ese es nuestro Señor. Sabe que Dios escucha nuestro clamor, Él inclina su oído a nosotros y nos invita a que esperemos en Él, a que estemos pacientes esperando en Él. De hecho, este domingo pasado vimos en aplicación a cómo Job está él angustiado, desmayando, y está él necesitado de esperar en Dios. Y vimos en Hebreos capítulo 12, los versos del 1 al 4, vimos cómo es que tú y yo debemos de animarnos a correr con paciencia la carrera. Y vimos esas dos palabras, paciencia y carrera. Es el gran tema del cristiano. Correr pacientemente en la sabiduría de Dios, la carrera que Dios nos ha invitado a correr. Y vimos que la traducción de esa palabra carrera en Hebreos capítulo 12 es muchos conflictos, muchas dificultades. Y Dios nos dice: corran con paciencia, dominando las cosas, ¿verdad? Esa palabra paciencia no es una palabra pasiva en la que nos sentamos y esperamos a que sucedan las cosas, sino que actuamos en fe con Dios, caminando en Él, en medio de muchas dificultades, pacientemente corremos la carrera. Y es la idea. Y David está escuchando que Dios ha respondido. Es maravilloso saber cuando Dios responde, cuando Dios actúa. Y también es maravilloso saber cuando los hijos de Dios, los siervos de Dios, esperan y confían en la respuesta del Señor. Muchas veces la respuesta no es inmediata, la mayoría de las veces no es inmediata, y muchas de las respuestas vendrán cuando seremos perfeccionados, cuando ya venga lo mejor, que va a ser una resurrección en Cristo, aquellos que ponen su fe en Jesús. Y esa es la esperanza que tenemos. David está diciendo que Dios hizo lo que hizo, Él respondió. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Y menciona aquí cosas que hizo Dios al escuchar el clamor de David. Y una de esas es: sacó del pozo de la desesperación. Lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Qué sucede cuando estamos en medio de la espera? Nos desesperamos, nos hundimos. Y dice: me sacó de ese pozo. También dice que del lodo cenagoso me ha sacado y me puso sobre piedra, sobre peña, sobre roca firme, y enderezó mis pasos. Qué maravilloso es eso. ¿Y qué causó eso que hizo Dios? Causó un cántico nuevo, un canto de alabanza a Dios en David. Eso hará Dios en ti y en mí. La pregunta es: ¿estás en alabanza o estás en queja? ¿Estás tú en alabanza o estás en quejabanza, verdad? Y Dios quiere que tú y yo confiemos en Él, en alabanza a Él. Ahora le pregunto: ¿Dios ha puesto cántico nuevo, cántico de alabanza en ti? ¿Hay un canto de alabanza en tu corazón para Dios? Y es lo que debemos hacer. Que en nosotros haya un canto. En nosotros debemos de cantarle al Señor. La idea aquí en el último verso, en el 3, en el que leímos, de los versos del 1 al 3, la idea aquí es de que el creado, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, debe de exaltar a su Creador, debe glorificar a su Creador. Él me ha dado un nuevo canto, y verán y temerán y confiarán todos. La idea es de que cuando el redimido es rescatado, cuando tú y yo somos redimidos, debemos de exaltar al que nos ha libertado. Y David está exaltando a Dios, quien lo ha sacado de grandes cosas. ¿Estás alabando a Dios?
Dios nos ha sacado. Dios nos ha librado. Y escriba esto conmigo: el redimido debe alabar a su libertador. Ahora vaya conmigo al verso 4. El verso 4 dice: bienaventurado el hombre que se puso en Jehová su confianza, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Subraya esa parte. Ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Son muchos. Y dice: si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El verso 4 dice: bienaventurados. Esa palabra 1000 veces feliz es aquel que confía en Jehová. Hombre bendecido, mujer bendecida, 1000 veces feliz es aquel que confía en Jehová. Me gusta esta frase de Spurgeon. Dice: un hombre puede ser tan pobre como Lázaro, tan odiado como Mardoqueo, tan solitario como Elías, pero mientras su mano de fe pueda asistirle de parte de Dios, ninguna de sus aflicciones externas pueden prevenir de ser enumeradas y enumerados las bendiciones y los aventurados de Dios. Qué tremendo es eso. No importa la circunstancia, el que confía en Dios es 1000 veces feliz, es bienaventurado. Y luego menciona: bienaventurado es aquel que puso en Jehová su confianza y no mira en los soberbios, dice el verso 4. No mira en los soberbios. Esa palabra soberbios se usó en Isaías capítulo 30, verso 7, para mencionar a los egipcios, a los fanfarrones, y se usó como sobrenombre para referirse a un hipócrita, a un fanfarrón, a un falso, les dieron ese apodo a los egipcios. Y era la idea de que los soberbios, los falsos, no miran. Y no mira a los falsos, dice. Confía en Jehová y no mira a los que esclavizan, no mira a los que desvían, no mira al fanfarrón, no mira al hipócrita. Qué tremendo es eso. Y luego dice: has aumentado, oh Jehová, mi Dios, tus maravillas. La idea aquí es de que es tan grande las maravillas que Dios ha hecho, y es tan grande los pensamientos que Él ha hecho, que son difíciles de enumerar, son difíciles de mencionar. De hecho, en el Salmo 8, capítulo 4, David hace memoria de qué es el hombre para que tengas memoria de él, que consideró la grandeza del universo y estaba asombrado en el Salmo 8 de que Dios pensara en el hombre. Dios piensa en ti y en mí. Sus pensamientos son muchos acerca de ti y de mí, amados. Sus pensamientos son grandes, son buenos y son innumerables. No se pueden contar y no se pueden, en cantidad son grandemente. Qué maravillosa es esa idea, que Dios nuestro Padre piensa en ti y en mí, y sus pensamientos son tan grandes y tan maravillosos que son difíciles de enumerar. Vaya conmigo al verso 6. David empieza con alabanza, y en el verso 6, del 6 al 8, nos va a dar este pasaje, la idea de aquel siervo que se hizo humilde y obediente a su Dios. Y en el verso 6 al 8 nos da la sombra del Mesías, de Jesucristo, el siervo que se hizo obediente hasta la muerte, se hizo obediente por el gozo de agradar a su Padre. Y Jesucristo nos dio el ejemplo de que para Él fue una alegría, un gozo, hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice el verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. Esa frase
está proféticamente hablando acerca del Hijo de Dios. Y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué tremendo salmo. Menciona aquí 4 cosas que no importan, no agradan a Dios. En el Antiguo Testamento está el libro de los Salmos, y en el Antiguo Testamento están los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, la expiación, el sacrificio de animales, las ceremonias y rituales que Dios le pidió al pueblo de Israel hacer para tener esa comunión con Dios. Pero todo eso son sombra de esa obediencia y relación personal y del sacrificio de que Cristo iba a hacer para tú y yo tener esa ofrenda de alabanza siendo nuestra vida. Y menciona 4 palabras. Si tú estás tomando notas, escribe sacrificio. Estos sacrificios comúnmente eran ofrendas hechas con sangre de animales, eran ofrendas hechas. Y luego menciona la palabra ofrenda. Ni sacrificios y ofrenda no te agradan. Esta palabra ofrenda eran hechas sin sangre, no eran ofrendas de sacrificios de sangre. Eran ofrendas sin destruir o matar a ningún animal. Eran unas ofrendas de especies, de cosas, de elementos que Dios puso al pueblo de Israel a hacer. Y luego menciona 2 palabras más, holocausto y expiación. Holocausto eran unas ofrendas específicas que eran para consagración total. Los sacerdotes, aquellos que venían a rendirse al Señor, a dedicarse su vida al servicio de Dios para siempre, era un holocausto, un sacrificio, consagración total a Dios. Y luego menciona la expiación, era una ofrenda por los pecados. Era una ofrenda para intercambio de perdón por los pecados. Y dice, nada de eso te agrada a Dios. Nada de eso te agrada. Has abierto mis ojos, mis oídos. Y entonces dice, dije, he aquí vengo. Y el Hijo de Dios, aquí está la sombra de la profecía del Mesías. Dice, escrito está de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En Filipenses capítulo 2 nos menciona que Dios, Cristo, no se aferró a su gloria, sino que se humilló, se hizo siervo hasta lo más bajo, y se hizo obediente a la muerte en la cruz. Y que Dios lo ha exaltado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese, toda rodilla se doble y declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es la obediencia del siervo de Dios lo que agrada a Dios. Es la obediencia de Jesucristo en su obra perfecta, en lugar por nuestra vida, por nosotros pecadores. Y aquí va. Es la obediencia como hijos de Dios, siervos y siervas de Dios, a obedecer su voluntad, a no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ir a ser discípulos. Si tú te encuentras en una iglesia local, es comprometerte a esa iglesia local. Aquí en Redención es comprometerse a nuestra iglesia, es hacer este lugar una raíz, plantarnos en este lugar y hacer la voluntad de Dios a través del cuerpo de Cristo, hacer su voluntad a través de la comunidad, a través de la predicación de la palabra, a través de animarnos unos a otros, no dejar de congregarnos, sino animarnos a buenas obras, orar unos por otros. Es la idea, hacer la ofrenda, ser obedientes a Dios. ¿Y por qué está diciendo esto David? Porque en Éxodo, en el Antiguo Testamento, en los rituales del pueblo de Israel, y David sabía esto, cuando alguien se dedicaba, era la costumbre de cuando alguien se hacía siervo de Dios, no era por un momento, no era por un tiempo, era por toda la vida. En Éxodo capítulo 21 vemos eso en los versos 5 y 6, en el que el siervo se convierte en un siervo para siempre. Era una rendición al maestro, al amo, a Jehová. Y era de honrarle a él para siempre como un siervo de por vida. Qué tremendo es eso. Escriba esto: somos siervos de Dios para siempre. Tú y yo somos de Dios. Tú puedes ser de Dios. Tú puedes poner tus manos, poner tu vida, poner tu fe en Jesús
Y la palabra de Dios nos dice que ahora Él nos adopta. Y tú puedes, no importa el pecado, no importa la vida que tengas, no importa el pasado que tengas, tú puedes arrepentirte, venir delante del Señor, así como lo hemos hecho, así como lo hice yo. Hubo un momento en mi vida, tenía 16, 17 años, la mejor decisión que he hecho fue rendir mi vida al Señor. Mis pecados, mi mente, todo mi corazón. Y Dios ha hecho algo maravilloso. Y somos siervos para siempre al dar ese paso de fe. Y es alabanza la que debe de haber en nuestra vida a Dios para siempre. Qué tremendo es eso. Aquí estos versos muestran la dedicación del Mesías, la dedicación de Cristo. Y menciona este Salmo 40, es mencionado en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 10. Y los versos del 5 al 10 está citando este antiguo texto en el Salmo 40. Y el escritor de Hebreos agrega unas palabras después de estos versos. Vaya conmigo ahí a Hebreos 10, saque su Biblia conmigo. El verso 5 al 10 dice así, citando el Salmo 40. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo estas palabras, Salmo 40. A ti no te complace sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Verso 7. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y el verso 8. Agrega el escritor de Hebreos, dice, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Verso 10, y en virtud de esa voluntad somos tú y yo santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Es lo que estaba declarando el Salmo 40. Y en Hebreos nos está diciendo, es para que de una vez y para siempre el siervo obediente, el ungido del Señor, el Cristo, el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor, Dios mismo hecho carne, cumplió perfectamente esa obediencia a la voluntad de Dios para que tú y yo ya no más tengamos que cumplir con ese sacrificio. Pero el sacrificio que se requiere nuestro es el de servirle a Dios de por vida, para siempre. Mi vida le pertenece a Dios, no a nadie más. No le pertenece a nación, no le pertenece a estado, le pertenece a mi Señor. Mi vida, mi futuro, mi pasado, mi presente, todo lo que yo soy, mi familia, mis hijos, le pertenecemos a Dios. ¿Está ahí tu vida? Como un cántico de alabanza en el que tú dices, mi vida te pertenece, Señor. Mi vida es tuya. Qué tremendo es esto. Qué maravilloso es el ver la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 4, verso 34, dijo que el hacer la voluntad de Dios era necesario para Él. Y así como era necesario para Él, era tan necesario como alimento, como comida para ser suplido, para ser placentero. En Juan capítulo 4, Jesús habla acerca de eso. Bueno, acompáñeme de regreso al Salmo 40. Termina el verso 8 diciendo, tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios debe estar en el siervo de Dios. Si tú y yo queremos servir a Dios, somos siervos para siempre, necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Esa es la herramienta eficaz para el servidor, servidora, sierva, siervo de Dios. Todos al final del día somos siervos iguales delante de Dios. Dios nos ha dado habilidades y dones y nos pone en el reino de Dios con diferentes dones y talentos, unidos, trabajando como el cuerpo de Cristo, pero somos siervos al final del día, servidores de Él, para siempre. Y la ley, la palabra de Dios está en medio de su corazón. Continúa el verso 9.
He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre, porque me han rodeado males sin números. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Nos falla el corazón. Nos fallan nuestros pecados, sí. Y David está diciendo, Señor, he escuchado tu respuesta, me has bendecido, la palabra de Dios está en tu siervo, tu Hijo Jesús, la promesa, nos da proféticamente los versos del 6 al 8, y en el verso 9 dice, habla de él diciendo, tú sabes, Señor, que no callaré delante del público. Y David está diciendo, no encubrí mi corazón. El siervo de Dios reconoce su necesidad de misericordia. El siervo, la sierva de Dios, debemos reconocer la necesidad de misericordia, no encubrir, sino reconocer, Señor, te necesitamos. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, el verso 20. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 20, habla acerca de que tú y yo debemos de trabajar como embajadores representando al Señor, pero trabajando en reconciliación con Dios de nuestros pecados y con otros. El siervo de Dios debe reconocer que todos somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 20 dice, así que tú y yo somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así está hablando del Señor. Así que tú y yo, reconciliémonos con él. El verso 13, en el Salmo 40, estamos llegando a los últimos versos, continúa diciendo, quieras, oh Jehová, librarme. Subraya esa palabra ahí. Apresúrate a rescatarme, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que se burlan de mí. David está diciendo, quieras, oh Jehová, librarme. Esa frase es muy interesante aquí porque no está diciendo, Señor, estás obligado a librarme. Está diciendo en pocas palabras esto. Si tú estás tomando notas, el corazón de este salmo está diciendo precisamente esto. Si te complace, oh Señor, para perdonarme. Es como si dijera, como tú quieras, Señor, para corregirme. Haz como tú digas, oh Señor, para proveer para mi vida. Hazlo cuando tú quieras, oh Señor, para sanarme. Y agrádate, Señor, para bendecirme. Señor, como tú desees, como a ti te plazca. Quieras tú, Señor, como tú digas. Tú tienes la última palabra. Esa es la actitud del siervo de Dios. Esa es la actitud de aquel que está lleno de alabanza para Dios, que depende de Dios. Vamos a terminar el verso 16. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Esta es una invitación. Me encantan los salmos porque al final de los salmos, la mayoría de ellos, hace la reflexión, pero hace la invitación. La invitación a que se alegren, se goce el pueblo de Dios, los que escuchan esta palabra, y nos invita al pueblo de Dios, aquellos que escuchemos, que tal vez estamos alejados, apartados, tal vez estamos necesitados de acercarnos a Dios. Y sí o no, estamos necesitados de Dios. Y dice una invitación a que le busquemos
Su nombre sea enaltecido. Y dice, Jehová pensará en ti y en mí. Agradar a Dios en lo secreto es maravilloso, pero también hay que agradar a Dios en lo público. Agradar a Dios en secreto y agradar a Dios en lo público. Y dice que te busquen todos, escuchen todos, alégrense, gócense en ti todos los que te buscan, todos los que buscan de ti. Y termina, Jehová pensará en mí. Piensa en eso. El Dios que te ama, el Padre bueno, el Hijo de Dios que entregó su vida en la cruz, que nos ha dado su Espíritu, piensa en ti. Nos dice en el Nuevo Testamento que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y que el Señor está personalmente pensando en cada uno de nosotros. Nuestro Dios es maravilloso, Él te ama, Dios nos ama. Y nuestro Padre eterno está ahí pensando en ti, en sus hijos, en sus hijas, en aquellos que están apartados, su creación. Por eso Dios no es un Dios en el que está con un garrote en el cielo, ¿verdad? Para apachurrarnos. Es el pecado lo que nos está apachurrando, lo que nos está maltratando. Es nuestra maldad, dice la palabra de Dios, que nuestro pecado es muerte y nos ha apartado de la gloria de Dios. Pero es Dios quien piensa en nosotros y de tal manera nos amó que vino y dio su vida por ti y por mí. Y Él está ahí. Y Él está aquí ahora. Y Él nos quiere llevar adelante. Y déjame decirle, mis amados, Dios está pensando en cada una de sus situaciones, en la mía, en tus hogares, en tu familia. Vayamos a Él en oración. Si tú estás aquí hoy escuchando y necesitas al Señor en tu corazón, tal vez te has apartado, tal vez nunca lo has hecho, quiero invitarte ahí donde estás, a que recibas a Cristo, a que le invites a tu vida, a tu corazón. Y haz conmigo esta oración ahí donde estás. Sencillamente di, Señor Jesús, entrego mi vida a ti hoy. Te pido, Señor, perdón, disculpas por fallarte. Señor, perdóname. Hazme tu hijo, tu hija. Ayúdame a alabarte a ti, solo a ti, Señor. Y a confiar mi vida en ti, mi Dios, mi Padre, mi Señor, el que rescata mi alma, el que perdona mis pecados. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso es poder adorar al Señor. Y familia, pongámonos a cuentas con Dios, ¿verdad? Esto nos anima, nos exhorta hey, ¿estás sirviendo a Dios para siempre? ¿Estás pensando, yo soy siervo de Dios para siempre? No es necesariamente una posición, sino es tu vida consagrada a Dios. Ahí donde estás, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, con tus familiares, amigos, vecinos. Tú eres un siervo, una sierva de Dios. Y Dios quiere usarte grandemente. Bueno, quiero invitarles a que adoremos al Señor. Un par de cantos que nuestro grupo de alabanza nos dirige cada domingo, que son de gran bendición. Pero antes que nada, quiero orar y pedirles que sigan orando por la iglesia, sigan levantándonos unos a otros y sigamos sirviendo al Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio, Dios, que nos das de adorarte, de estudiar tu palabra. Gracias por nuestro grupo de alabanza, Señor, por cada uno de nuestros líderes, por la iglesia, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro pastor, y te pedimos, Señor, que bendigas Redención, bendigas a nuestros hermanos, amigos de otras iglesias, Señor, en Latinoamérica, y aquí, Señor, queremos ser tu iglesia, ser tu pueblo, y Dios, invitar a otros a que te conozcan y te sirvan y te amen, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, adoremos a Dios y nos vemos en el próximo servicio. Hoy Él está aquí y que reciba nuestra alabanza, reciba nuestras peticiones, oraciones y que juntos podamos darle esa ofrenda de amor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Oramos. Gracias, Dios, te damos esta tarde por dejarnos estar aquí. Aquí estamos para alabarte, exaltarte, para decirte que te amamos. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Sigue guiando, Señor, sigue bendiciendo tu iglesia y que podamos, Dios, verte a ti y ser esa luz, esa sal que este mundo necesita. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Trajo sus palmas? A ver, álcelas.
Vamos a usarlas, vamos a usar nuestra voz también, vamos a cantar, ¿ok? Vamos. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Dígale, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Exaltemos el nombre de Jesús, amén. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos. Digámosle juntos, nadie es como
poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo Dios es digno, amén. Vamos a decirle que Él es Rey de nuestra vida. Y pongamos atención a lo que vamos a declarar y a decir acerca de Jesús. Quiero alabar tu nombre, quiero exaltar tu trono aquí, quiero declarar que tú eres mi Señor, porque solo tú eres digno. Yo como creación te adoro aquí, quiero que te vean solamente a ti.
Jesucristo, tú eres Rey. Quiero alabar tu nombre, quiero exaltar tu trono aquí. Quiero declarar que tú eres mi Señor, porque solo tú eres digno. Yo como creación te adoro aquí. Quiero que te vean solamente a ti. Jesucristo, tú eres Rey, Rey de toda paz, de inagotable amor, amor que da vida. Jesucristo, mi Señor, Rey de lo que soy, tu amor me liberó, amor que da vida. Jesucristo, tú eres Rey, Rey de toda paz, de inagotable amor, amor que da vida. Jesucristo, mi Señor, Rey de lo que soy, tu amor me liberó, amor que da vida. Amor que da vida. Amor que da vida. Gracias te damos, Señor, esta tarde, porque, Señor, tú cumples cada una de tus promesas. Y como dice el Salmo 23, tú eres nuestro buen pastor. Lo declaramos esta tarde y queremos, Señor, abrir nuestro corazón y entregarlo agradecidos. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús,
Él, yo me rindo. Y yo me rindo a ti. Y yo me rindo a ti. Díselo a Él. Y yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Dile a Él. Y yo me rindo a ti, mi Dios. Dile una vez más a Él. Y yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, una vez más, dile.